Llanto en el paraíso. Declaración de amor. Abro los ojos y te veo. Tu cara no se conmueve ante la mía. Tu cuerpo delgado naufraga en la camisa blanca. Y tus pies rudos, definidos, muestran el carácter de quien ha caminado con determinación. Casi no hablas. Inclinas un poco la cabeza y desde allí me miras. Hay un tenue brillo en el fondo de tus ojos. Esa ruta me llama. Emprendo el viaje. Llevas más de 10 años frente a la puerta de mi casa. Has cambiado de rostro, de nombre, de atuendo, de equipaje, de compañía. A veces mujer, otras hombre. En ocasiones joven, en las siguientes niño o viejo. Una vez trajiste ruana y sombrero y eras blanco. En la próxima fuiste un negro espigado de manos largas. Antes había sido una indígena adornada con pulseras y collares coloridos. Y muchos meses atrás fuiste un mestizo rudo. Era octubre cuando llegaste solo, sin padres, sin hermanos, sin esposa, sin bebés. En marzo apareciste cabizbajo y detrás de ti, a paso lento, llegó tu esposa con un niño en brazos y otro pegadito a una pierna. En agosto arribaste con extensa parentela y abundante menaje. Abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, hijos, primos primeros, primos segundos, y con ellos 2 perros, un gato y una lora. Descargaste un costal lleno de trastos, y los demás dejaron en el piso colchones, catres, banquetas, asadones, recatones y un pilón de piedra. Eres parecido a mí. Naciste en una montaña, te bañaste en el agua cristalina de una quebrada, viste yeguas dar a luz y ordeñaste las vacas como lo hicieron mi abuelo y mi padre. Como ellos, eras dueño de paisajes sin fronteras, de cielos sin manchas, de montañas sin caminos, de ríos indomables. En esas extensas propiedades edificaste tu casa con tus manos y según el dictado de tus sueños. A la de mi bisabuelo la rodeaba el cafetal y 12 mandarinos. Y allí sus hijos, uno de ellos, mi abuelo, aprendieron a conversar con la naturaleza según los tonos del verde, el movimiento de las nubes, la tez de las flores, el caminar de la potranca, el canto del gallo y el llanto de sus hijos, uno de ellos mi padre. Ellos, al igual que tú, perdieron el paraíso. De eso hace 60 años. Dejaron el terruño una madrugada de horror. Una nota escrita con letras apiñadas anunciaba el avance del perseguidor. Para salvarse de morir, dejaron la casa que tardaron 10 años en construir, y en ella la historia de una vida feliz, la Navidad a la luz de las velas, los convites amenizados por un trío, la algarabía de recolectores en tiempo de cosecha, los bailes después de un matrimonio, el dulce olor de las brevas, las carcajadas libres de las muchachas al llegar de la escuela. Los pies recios de mi abuelo se parecen a los tuyos. Me detengo en tus tobillos, angulosos, y en los surcos marcados por las venas en tus piernas. El ojo de un poeta diría que tu cuerpo ha copiado las rutas del destierro. Allí un camino, allá una laguna, más lejos una montaña, detrás un puente, a un lado un albergue, arriba un páramo y detrás el territorio donde fuiste libre. Reconstruyo tu viaje en contravía como si fuera posible el retorno. Tu casa está ahora en ruinas, lo sabes y por eso sigues de pie, frente a mi puerta, y me llamas con la luz que aún queda en tus ojos. Quiero seguir mirándote y escuchar el relato de tu tragedia, que es la misma de mi abuelo, de mi padre y mía. Al desterrarte, destruyeron tu mundo. No pudiste ni traer a tus muertos. Algunos alcanzaron velorio y funeral, otros quedaron abandonados en el patio a pleno sol. Los más yacen en las raíces de los mandarinos, las ceibas, las palmas, las plataneras. Muchos tuvieron como tumba un río que no para de viajar. Otros encontraron abrigo en un cementerio lejano donde alguien decidió darles nombres, edades, colores
y rezar por la salvación de sus almas. Llevas más de 10 años aquí y solo ahora, cuando te contemplo, reconozco tu presencia. Eres bello como mi hermano, tímido como mi abuela y miras extasiado como lo hacía mi padre, recién llegado a la ciudad. Todavía se le notaba el miedo en los labios cuando pidió el primer empleo. A ti, el dolor, el horror, la soledad, la humillación, el cansancio se te ven en todo el cuerpo. Hoy abro la puerta de mi casa. Te invito a pasar. Descarga tu equipaje, bebe de mi agua y pisa descalzo como yo la tierra que amo. Las flores de los guayacanes tapizan el prado. Siéntate allí, en medio de ese manto amarillo, y deja que te lave los pies. He preparado agua de rosas para curarte, y quiero que me enseñes a cantar como lo hacías a la orilla del río. Mi casa es un valle rodeado de montañas. Subamos a ellas y conoce mi paisaje tallado por edificios marrones, avenidas grises, un río domesticado, cerros coronados por cristos y repletos de casas. Esperemos juntos que la tarde se convierta en la noche y las laderas se iluminen como si fueran vecinas del pesebre. Recibamos el viento fresco de la noche. Tejamos la colcha donde me han dicho que dibujas tus recuerdos. Enséñame tus mapas. Yo te muestro las palmas de mis manos y así me lees la suerte. Con la ciudad al frente te digo que eres mi vecino. Tienes derecho a este paisaje con todo lo que contiene. Los árboles, las flores, los pájaros, el alimento, los libros, la brisa, los cantos, las aguas, las palabras, las calles, las sonrisas, los bailes, el trabajo y también el esfuerzo, las dudas, los dolores, los conflictos y los malos tiempos que son parte de nuestro ser. Hablas y por fin te escucho. Me dices que algún día iremos juntos a tu territorio y me mostrarás tu mar, tu serranía, tu río, tu huerta, tu casa. Comeremos de lo tuyo, bailaremos a tu ritmo y arrullaremos a tus hijos con las nanas que te enseñó tu abuela. Imagino ese día y celebro, porque entonces seremos iguales y Colombia habrá reparado al menos un poco las heridas que te ha causado, que nos han dolido. La lluvia nos saca de los sueños, dices que el cielo se manifiesta por tu dolor. Yo te digo que bailemos bajo esa lluvia de lágrimas porque ya no estás solo. ¡Holi! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a esto que se llama Entre Pieles y Lirios. Bueno, hoy tenemos muchos invitados, este espacio está lleno, no hago sino respirar el aire de otros. Y hoy sí los voy a presentar. Tenemos a Richard, ya casi. Hola, hola, ¿cómo están? A nuestra profe Diana. Hola, ¿cómo están? A Metrio. ¿Qué más pues? Luis. ¡Holi! Y Andrea. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué fue eso que escuchamos? Esa voz rara. Y sí, hoy empezamos nuestro podcast con la lectura de Patricia Nieto en la voz de mi profe favorita en el planeta entero, que no escuchan los otros, la profe Diana Mejía, que ella nos cuente quién es, qué es y qué está haciendo aquí hoy. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí hoy? Es una invitación muy especial para mí, sobre todo pues por este espacio que ustedes están construyendo de una manera muy bonita y maravillosa, que valoro muchísimo, y también porque venir a hablar acerca de literatura y conflicto, pues en este momento, más que una pasión, es indispensable en el país. Entonces me alegra mucho poder estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces nuestro plan hoy es que hablemos un poquito sobre una crónica que escribió la profe, hablando de ella, es una crónica personal y de alguna forma es contarse la ciudad. Yo pensaba ahorita cuando la profe leía a Nieto que leer conflicto o literatura de conflicto al final es leer literatura de ciudad, de tierra, de monte, y es leernos a nosotros, ¿cierto? Entonces creo que de alguna forma también queremos
profe, que usted nos cuente un poquito de lo que nos compartió para que leamos y de alguna forma también nosotros hacer comentarios con respecto a lo que leímos. Ok, bueno. Pues este es un texto que escribí con un grupo de mujeres, cada una de las que estábamos integrando el grupo, pues escribió un texto tipo crónica, pues que lo quisimos hacer de esta manera, precisamente porque ya se han escrito pues en otros estilos, en fin, pero esta crónica, que era una crónica, como decía Andrea ahorita, autobiográfica, resume de una manera muy especial, lo digo pues como desde mi punto de vista, lo que viví y lo que sigo viviendo alrededor de todo lo que significa y representa ser mujer en una sociedad como la nuestra. Y no solo con eso hablo de Colombia o hablo de Medellín, sino que hablo pues como a nivel de Latinoamérica, hablo a nivel pues como mundial, ¿cierto? Entonces este texto pues estuvo marcado por varias experiencias desde mi niñez. De hecho pues ahí, como ustedes lo pudieron leer con antelación, se habla de unas etapas. Y en esas etapas, pues entonces va transcurriendo toda mi vida. Por eso el título de la crónica, que se llama La aventura apologética de ser mujer, ¿cierto? Ese título, ¿qué? ¿Cómo vamos ahí con ese título? Bueno, es un título, digamos que un poco sugestivo y también un poco difícil, porque es que apologética, o sea, hacer una apología a la mujer en este tiempo es una cosa tesa y compleja. Pero me decidí por ello, precisamente por el lenguaje que decidí pues como emplear también aquí, que como lo digo muy al inicio, es un lenguaje pues literario, ficcional. Escuchar a alguien contándote una historia tal cual la vivió, de hecho es muy fácil de leer precisamente por eso, porque tú sientes que está ahí. Pero yo creo que al final lo más bonito es que nosotros conocíamos la cara del narrador. Entonces es de alguna forma reconocer a alguien que has visto y que te ha visto crecer sobre todo. Y de alguna forma comprender un montón de actitudes, de funciones, de cómo funciona su ser al final. Siempre he dicho que somos un collage de situaciones y de personas que han pasado por nuestra vida. Y leerla es comprender de alguna forma por qué está parada acá, quién es y qué me comparte y cómo aprendo también de eso. También un asunto interesante ahí como en la crónica de Diana es que si uno se sienta a escucharla o si uno habla con ella, es fácil como verla al frente y sentirse hablar con ella. Sí. Bueno, yo tomé unas notas porque yo soy una mujer muy juiciosa. Entonces, no lo dudo. Yo pensaba, a medida que iba leyendo, por ejemplo, cuando narraste el saloncito en la terraza de la casa, pues empezar mi primaria ahí. Y también me vi en esa parte de esa narración porque yo también estuve en un preescolar que era en una casa, en el patio de una casa. De hecho la señora aún vive, le llamamos doña Inés, y verla es como volver mi preescolar. También había una parte donde se hablaba acerca de la educación sobreprotectora, los profesores doctrinales, no estar de acuerdo con el adulto, que eso Luisa lo vino a entender mucho tiempo después, pero que yo le decía a Diana cuando lo leí, yo me sentí muy identificada y que como mujeres compartimos muchas cosas de la misma forma. Adicional, también por esos días estaba leyendo a mi amor Elena Poniatowska, que es una escritora que me encanta, y casualmente había un artículo que hablaba el poder visibilizador de la crónica. Entonces fue como mandada del cielo, porque entonces ella dice, la crónica refleja lo que de otro modo difícilmente saldría a la luz, manifiesta lo oculto, denuncia lo indecible, lo que nadie quiere ver,
problemas sociales, corrupción, las voces de los olvidados. Bueno, ya con esa cita pues yo creo que ya Luisa lo dijo todo. Y también me sentí ahí como reconocida en esas palabras de la autora. Y también pues con el fragmento que iniciamos ahorita de Patricia Nieto, que como ustedes saben pues ella es una de las máximas representantes de la crónica periodística y crónica de la literatura del conflicto acá en Antioquia, porque esto lo lleva a uno digamos que por muchos ambientes. Ahorita André hablaba de la ciudad, del territorio, de cómo nos sentimos dentro de lo que estamos, ¿cierto? Y bueno, para mí al inicio, cuando acepté este ejercicio de escribir, que es muy rico, pero también es complicado, sobre todo cuando uno escribe sobre uno, porque yo pensaba, bueno, voy a dar a conocer cosas de mi vida que nunca he querido que salgan por múltiples situaciones, porque fueron dolorosas, porque todavía algunas de pronto no han sanado, porque voy a mostrarme tal como soy, ¿cierto? Si bien, como lo decía Richard ahorita, pues sentarnos a conversar y en un salón de clase o ya como en otro ámbito es muy chévere, pero ya contarlo de esta manera ya literaria, ya digamos que de alguna manera estructurada y divertida, es muy diferente. Por eso hablaba ahorita del lenguaje. Es un lenguaje ficcional en algunos aspectos, por ejemplo cuando cambio el nombre, ¿cierto? Pero también un lenguaje, como lo decía Metri ahorita, muy mío. A mí me parece muy charro, por ejemplo, yo me reía a veces leyéndote, hubo una parte donde decía, y fue como sentir una daga en el corazón, entre paréntesis ponía, uy, qué cliché tan qué gato este cliché, esa frase tan cliché, y yo, ay, no puede ser. Esa soy yo. Hice toda la historia. Esa es mi profe. Sí, uno con la lagrimita en un lado y muerto de la risa en el otro. Entonces sí, también se trataba como de conjugar como ese tono cómico, ese tono jocoso en algunos aspectos, pero también ese tono como muchas veces dramático o trágico, ¿cierto? Filosófico. Sí, también permeado por la filosofía y permeado pues por la literatura, incluso también en algunas partes como un lenguaje poético, si se quiere, en fin. Entonces hablar de uno mismo es difícil, pero hay que dejarlo salir y también uno se tiene que sanar. Y yo creo absolutamente en la escritura como un ejercicio terapéutico. Entonces ahí, en ese ejercicio de hacer terapia, pues es muy, muy importante, por ejemplo, que salga y que uno se dé a conocer. En el aspecto del que hablaba Luis ahorita de, bueno, a ti te tocó el preescolar, kinder. O sea, muy diferente todo, ¿sí? Y fueron 2 meses. Ni siquiera fue un año, ni siquiera fueron 6 meses, sino 2. En fin, ¿cierto? Saber que fue en una casa, que no fue una institución como tal, sino una casita donde uno estaba, y cómo surgimos desde abajo, ¿cierto? Cómo somos y seguimos siendo y representando los de a pie. Y bueno, también acá pues caben muchos temas que muy seguramente ustedes también ya pudieron haber identificado en la crónica. Sí, a propósito de eso, André mencionaba algo al principio que me parece muy importante y muy interesante, y es que de alguna forma cuando nosotros estamos leyendo literatura de conflicto en general, o lo puedo decir yo desde una percepción personal, uno siempre evoca el campo, ¿cierto? Uno siempre evoca lo rural, pero escritos como este nos llevan a algo cercano, a la ciudad precisamente, a esas zonas como periféricas de la ciudad donde se vivió otro tipo de conflicto que no está alejado precisamente del conflicto general de toda la ciudad. Y a eso me atrevería, yo cogí un pedacito de la crónica de Diana que explica un poco esto y dice:
Ya se había vuelto costumbre escuchar las ráfagas de esas balas, ese sonido estridente y ensordecedor por todo el barrio. La gente del barrio se empezó a encerrar, ya nadie salía ni a la ventana. Las balaceras duraban lo que tenían que durar, bien fuera de noche, de día o en la madrugada. Luego de todo, volvía a una posible calma. Los vecinos hablaban de los huecos que dejaban las balas en las paredes, las tejas de zinc, las puertas o las ventanas de las casas. Las ráfagas iban y venían en todas las direcciones y la tranquilidad que se vivía en el barrio había desaparecido. Entonces, de alguna forma es como, bueno, entonces aquí ya tenemos un conflicto principal y es el asunto con los enfrentamientos entre grupos barriales, no sé cómo referirme respecto a eso, pero sí, y cómo se normaliza de alguna forma. Incluso un poco más adelante de esta parte ella dice que era una práctica que venía replicándose de otras regiones del mismo país. Entonces es como naturalizar esa misma guerra, esos mismos enfrentamientos en barrios, porque de alguna forma era algo que se estaba viviendo a nivel nacional en las otras ciudades. Entonces como, bueno, ¿por qué pasa esto? A mí eso me hace pensar un poco que contar nuestra historia es contar la historia del territorio también, y contar la historia de la violencia, y como yo también, lo que soy también ha sido permeado por lo que sucede afuera y por lo que sucede en el barrio. Yo también voy a leer un fragmento pequeñito que además va muy de la mano con lo que acaba de leer Metro. Pero ahora volvamos a la importancia de la ubicación geográfica del colegio. Esos muchachos que iniciaron como cuidadores de la gente del barrio se habían dividido en varios grupos. Ya no eran amigos ni compañeros, ya no importaba si eran vecinos, si cuando eran niños jugaron juntos. Lo único que valía entonces era la disputa por un territorio del cual se empezaron a apropiar y posteriormente a establecer con ello, lo que luego se denominó fronteras invisibles. Debido a todo ese problema, los muchachos del lado de arriba del colegio disparaban hacia los muchachos del lado de abajo. Es por ello que el colegio funcionaba como una gran fortaleza en la cual se escudaban unos y otros para huir de las balas. El único problema que tenía esa fortaleza era que estaba habitada, sí, por nosotros, los estudiantes y profesores del colegio, por el que esperábamos tanto tiempo a que construyeran, y que en ese momento estaba siendo amenazado por una guerra inventada, debido a los problemas generados a nivel social por las mismas personas de la comunidad, siguiendo el ejemplo que se vivía en otras muchas regiones del país, como menciona Metro ahorita. Es muy teso, Mediana, por ejemplo, escuchando también estos fragmentos, llego a la cuenta de lo importante que es hacer una crónica incluso personal, porque ahorita ya incluso pasamos a lo impersonal, pero que hace parte también de nosotros, ¿cierto? Y es esa parte del territorio, del barrio, de un contexto situado no solo en la ciudad, sino que hace parte de un inconveniente social, nacional, incluso diríamos a nivel mundial, que es el conflicto armado. De esa manera, profe, mira que todo el ejercicio que haces y lo importante también de recurrir a esa memoria propia y también pues como nuestra, de poder relatar como todos esos pedazos de vida. Yo no quiero compartir como un fragmento porque creo que estos dos no resumen la intervención que estoy haciendo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué sacar esta crónica en fases? ¿Por qué como en partes? Bueno, voy a empezar como por el inicio que dio pues como origen a esto, con los fragmentos que comparten André y Metrio, y luego pues va la pregunta, bueno, la respuesta más bien a la pregunta de Richard. Le respondes con una pregunta. O le respondo con otra pregunta. ¿Por qué no hacerlo? Cerramos. Hasta dentro de 8 días. Bueno, ya. Bueno, pues para empezar, estábamos invisibilizados, ¿cierto?
porque siempre dentro del imaginario creíamos que el conflicto estaba en lo rural y que no nos iba a tocar a nosotros, que no iba a llegar a los barrios, que no iba a llegar a nuestra casa, que no iba a llegar a las grandes ciudades, y de hecho pues ya nos dimos cuenta que estamos totalmente permeados y determinados por el conflicto en todas sus bases y en todos sus niveles. Entonces era muy importante también como mirar esa otra parte, ¿cierto? Poderlo hacer visible también desde lo urbano. Si bien es cierto que inició también en las laderas y en la parte periférica, también se vino al centro, ¿cierto? Y un ejemplo de eso es la Universidad de Antioquia, que es el culmen de todo, cómo confluyó todo allí, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro tema del cual muy seguramente hablaremos después. Y ya con lo otro, bueno, estar metido ahí dentro de eso que te tocara, que experimentaras la violencia. Pero es que la violencia está manifestada en muchas expresiones. Y si bien ustedes se pudieron dar cuenta en toda la lectura de la crónica, hay varias manifestaciones violentas. Incluso yo lo cuento desde la misma etapa de la niñez, cómo arrebatar a una niña de su hogar, llevársela, digamos que a las malas, porque es que no queremos que estés rodeada de hombres, pero entonces eso también era una contradicción, porque entonces yo pensaba, bueno, me están queriendo proteger de los hombres, pero esa figura, ese hombre que está en casa, era el que me quería subyugar, o nos estaba subyugando a las mujeres de la casa, ¿cierto? Entonces era como entrar en una contradicción, pero eso también era una acción violenta. Decir, no quiero que estés en un colegio mixto, no quiero que salgas a jugar porque te caes y te aporreas, todo eso es violento, ¿sí? Y más allá de eso, entonces llego a la universidad después de haberme revelado de, hey, quiero estudiar filosofía y lo voy a hacer. Y cuando lo hice, me encuentro con un panorama desolador, porque entonces llego al Instituto de Filosofía, Hombres. y la misma historia nos ha mostrado, es que la filosofía está construida Por hombres y determinada por hombres, y entonces yo estudiaba en un salón con la mayoría que eran hombres, que eran mis compañeros hombres, que los profesores eran hombres y que estudiábamos hombres filósofos. Entonces todo ese panorama también lo lleva a uno a pensar en una cierta violencia, en algo que lo está, ¿cierto? Aquí no estoy queriendo pues como, bueno, apabullar a los hombres y decir, uy, no. Está claro, el discurso está claro. Me parece muy teso porque me recordó una parte y fue un hombre el que te dijo que tú no ibas a pasar a la Universidad de Antioquia, y porque eras una muchacha de barrio popular. Pobre, de un colegio pobre, que apenas estaba renaciendo. Clasismo, machismo, o sea, horrible, todos los sismos posibles ahí. Y entonces ahorita estamos experimentando exactamente lo mismo. Es como si no hubiera pasado el tiempo, y es como si no hubiera cambiado nada, sino todo lo contrario. No avanzamos. DJ evolucionó. Involucionamos en todo eso. Entonces es muy teso. Y bueno, ahora sí, la pregunta de Richard, ¿por qué por esas fases y por esas etapas? ¿Por qué dividirla de esa manera? Bueno, primero, estructura de crónica, ¿cierto? Que es pues como muy importante esos periodos de tiempo. Y por otro lado, porque yo quería hacer hincapié también como en cada una de esas etapas de mi vida, ¿cierto? Porque si bien el título habla de una aventura y hacer una apología a lo que viví, la crónica me permite de alguna manera también como transitar por cada una de esas fases y por cada una de esas etapas para mostrar cosas muy específicas y que no simplemente fuera un texto pues lineal o muy plano, sino que tuviera como ciertos altibajos. Entonces digamos que ahí estuvo pues como determinado también ese hecho de que fuera por fases o por etapas o por ciertos momentos. Bueno, como nos dijo Diana ahorita, esta crónica nos da muchos temas de qué hablar. Podríamos hacer otras 4 episodios de podcast hablando nada más de esta crónica, pero pues se nos acaba el tiempo y eso yo siempre quise decir eso.
Nos están chuzando. Quiero agradecerle a Diana por estar acá, porque sabemos que mantiene súper ocupada, que tiene muy poquito tiempo, pero además que lo hace de verdad, con amor. Entonces, gracias por compartirnos su tiempo, su texto, permitirnos leerlo antes de que lo publique, porque además es lo mejor. Hay publicación. Sí. Y a Richard también por acompañarnos, a ustedes por escucharnos, y los esperamos de nuevo en esto que se llama Entre pieles y lirios. ¡Chai!